Muy buenas noches, mi nombre es Elías Paz Salvatierra, estudiante de la licenciatura en Derecho, quinto semestre de la Universidad Autónoma de Chiapas. Pretendo explicarles brevemente algunos puntos importantes de lo que es la jurisprudencia. La palabra jurisprudencia proviene del latín jurisprudentia, el significado es sabiduría del derecho. Se toma en cuenta entonces el uso del término jurisprudencia como un conjunto de sentencias de los tribunales y las doctrinas que las contienen, teniendo como resultado un criterio sobre algún problema en específico establecido por la pluralidad existente en algunas sentencias semejantes. La jurisprudencia se convierte entonces en una fuente del derecho, tomando en cuenta que aporta elementos constantemente para la resolución de conflictos judiciales. Esto hace que se tome en cuenta la jurisprudencia como una forma de interpretación y determinación del sentido de la ley, retomando puntos básicos como la vigencia al momento de la aplicación en esos casos concretos, cuestión que beneficia al mismo sistema judicial. Por otro lado, es una fuente de derecho, ya que es tomada en cuenta como la interpretación correcta y válida de la ley, resultando del análisis de las disposiciones legales vigentes, por lo que contiene dentro de sus características la obligatoriedad expuesta en los términos del artículo 193 bis de la Ley de Amparo. Los sistemas de creación entonces de jurisprudencia son por reiteración, por unificación de criterios y por controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Los tres sistemas tienen su fundamento legal en los artículos 94 de la Constitución Federal. Del mismo modo, en el 192, párrafo segundo, 193, párrafo segundo, 194, párrafo primero y 197, párrafo cuarto de la Ley de Amparo. El primer sistema de creación de jurisprudencia, denominada por reiteración de criterios, tiene que ver con la integración de contenidos de 5 sentencias resueltas en el mismo sentido y debe de cumplir la cualidad de no ser interrumpidas por otra, en contrario, emitidas por un órgano jurisdiccional. Para que quede establecida como una sentencia resuelta, se lleva a cabo una votación que dentro del tribunal en pleno se necesitan mínimo 8 votos. Para las salas que tienen que ser por lo menos 4 votos y en los tribunales colegiados de circuito se requiere unanimidad de votos. Todo esto conforme a lo que marca la ley de amparo. En el caso de la unificación de criterios, la función es mantener la unidad de interpretación de las normas que integran el orden jurídico nacional, por lo que se toman decisiones de acuerdo a un análisis respectivo para determinar sobre la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia obligatoria. En este caso, la contradicción de tesis no constituye un recurso de aclaración ni de revisión, sino una forma de integración jurisprudencial. Las características específicas en este sistema son: la jurisprudencia por unificación requiere de una sola resolución y una mayoría simple de votos. También otra característica es que el órgano jurisdiccional que resuelve la contradicción es diverso a los que emiten las tesis divergentes. Además, el órgano jurisdiccional no pone fin a un litigio, solo decide un conflicto de interpretación. También que se examinen cuestiones jurídicas esenciales iguales y se resuelvan con criterios divergentes. Además de que la diferencia de criterios se encuentren en las declaraciones, en los razonamientos o en las interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas. También se debe examinar los mismos elementos al emitir criterios divergentes. La contradicción de tesis puede existir de manera implícita cuando no se expresan razonamientos respecto al criterio controvertido. Finalmente, el sistema de creación de jurisprudencia derivado de resoluciones en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad se da cuando las controversias versen sobre disposiciones generales de estados o municipios impugnadas por la Federación, también de los municipios impugnadas por los estados, o en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando las declare inválidas, teniendo efectos generales cuando sea aprobada por una mayoría por lo menos de 8 votos, como ya se había mencionado. Aunado a esto, conforme a las acciones de inconstitucionalidad, se da cuando tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma general y la Constitución. Es importante mencionar que, aunque no se haya elaborado las tesis respectivas, los criterios jurisprudenciales emanados de las resoluciones derivadas de controversias constitucionales o de acciones de inconstitucionalidad tendrán el carácter de jurisprudencia basado en los artículos 177 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Me dio mucho gusto saludarlos y dejar estos comentarios importantes acerca de la jurisprudencia.